Imagina esto. Estás encadenado. Las cadenas son tan gruesas que apenas puedes mover los dedos. A tu alrededor, el hedor de la paja podrida, de la sangre seca, del hierro oxidado que te roza las muñecas desde hace días. La luz que se cuela por entre las piedras del muro es pálida, gris, como si el propio sol se negara a iluminar este lugar. Y sabes que vas a morir. Lo sabes desde el momento en que te capturaron. Lo sabías incluso antes. Pero no tienes miedo, porque has vivido más que cualquier hombre que conozcas. Has cruzado mares que ningún escandinavo había cruzado antes de ti. Has remontado ríos profundos hacia el corazón de reinos que creían estar a salvo del norte. Has saqueado ciudades que pensaban que sus muros eran eternos. Has amado a mujeres que eran tan peligrosas como tú, quizás más. Has engendrado hijos que ya están creciendo para ser la tormenta más grande que Europa ha visto jamás. Has vivido como un dios. Y ahora, atado de pies y manos, arrastrado ante el rey que más odiabas en el mundo, con los ojos abiertos y la espalda recta a pesar de las cadenas, sonríes. Ese hombre era Ragnar Lodbrok, y lo que está a punto de pasarle no es una derrota. Es el principio del fin de todos los que se atrevieron a cruzarse en su camino. La muerte de Ragnar no fue el final de su historia, fue el detonador. El grito de guerra que puso en marcha una de las venganzas más devastadoras que el mundo medieval ha conocido. Porque Ragnar dejó algo mucho más peligroso que un ejército detrás de él. Dejó a sus hijos. Y esos hijos eran 5, y cada uno de ellos era una fuerza de la naturaleza. Sus nombres son Bjorn, Flanco de Hierro, Ivar el Deshuesado, Berserk, Sigurd, Ojo de Serpiente, y Ubba. 5 guerreros, 5 leyendas. 5 hombres cuyos nombres siguen resonando más de 1000 años después de que sus huesos se convirtieran en polvo. Hoy vamos a recorrer sus vidas, sus batallas y sus muertes. Vamos a ir desde el foso de serpientes donde Ragnar encontró su fin hasta los campos de batalla de Inglaterra, los mares del Mediterráneo, las costas de Irlanda y las estepas del este. Vamos a ver cómo murieron los hombres más temidos de la era vikinga, y te prometo que cuando lleguemos al final de esta historia, vas a entender por qué sus nombres no se han olvidado. Empecemos. Para entender la muerte de Ragnar Lodbrok, primero necesitamos entender quién fue este hombre. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante de una manera muy particular. Porque Ragnar Lodbrok es uno de esos personajes históricos que se mueven en la frontera exacta entre la realidad y el mito. Una frontera que, en la Edad Media escandinava, era mucho más porosa de lo que solemos imaginar. Las fuentes históricas sobre Ragnar son escasas, contradictorias y, en muchos casos, escritas siglos después de los hechos que describen. Las sagas nórdicas, esas grandes narraciones en prosa que los escandinavos comenzaron a poner por escrito a partir del siglo XII, nos hablan de un jarl extraordinario de origen sueco o danés que vivió aproximadamente entre los siglos VIII y IX de nuestra era. Un hombre de linaje noble que se convirtió en el guerrero más célebre de su generación. Pero las sagas son documentos complejos. No son crónicas periodísticas. Son narraciones construidas con una intención literaria y a veces política que mezclan datos históricos reales con episodios claramente legendarios. Ragnar mata a una serpiente gigante para ganar la mano de una valquiria. Ragnar desafía a reyes en combate singular. Ragnar navega hacia reinos desconocidos, guiado únicamente por su ambición. Hay en su historia momentos que tienen toda la estructura de un cuento épico, más que de un relato histórico. Y sin embargo, hay algo real ahí dentro. Las crónicas francas, escritas por monjes carolingios que no tenían ningún interés en glorificar a los vikingos, mencionan a un caudillo nórdico llamado Ragnar, que lideró el saqueo de París en el año 845. Lo describen al mando de una flota de 120 barcos que remontó el río Sena en primavera. Tomó la ciudad por sorpresa y solo se marchó a cambio de un rescate de 7.000 libras de plata. 7.000 libras, una cantidad astronómica para la época, suficiente para confirmar que este hombre sabía exactamente cómo doblar la voluntad de un rey.
También hay rastros en fuentes anglosajonas, en genealogías escandinavas, en runas grabadas en piedra a lo largo de Escandinavia. Fragmentos dispersos que, cuando se juntan, dibujan la silueta de alguien que existió de verdad, aunque no necesariamente de la manera en que las sagas lo cuentan. La teoría más aceptada hoy entre los historiadores es que Ragnar Lodbrok fue una figura real que, con el paso del tiempo, absorbió las hazañas de varios caudillos vikingos distintos, convirtiéndose en el receptáculo de todo lo que una época quería recordar sobre sus guerreros. Una figura que creció más allá de sus propios límites históricos, hasta convertirse en algo casi arquetípico, el vikingo perfecto. Pero lo que sí está más allá de toda duda histórica son sus hijos. Porque los hijos de Ragnar aparecen con notable consistencia en las fuentes más diversas y más fiables. Sus nombres, sus batallas, sus conquistas. Las crónicas anglosajonas los mencionan, los anales irlandeses los mencionan, los documentos carolingios los mencionan. Sus hijos fueron reales. Y si sus hijos fueron reales, la figura de su padre adquiere una consistencia diferente, aunque sea solo como punto de partida de una saga familiar que cambió el mundo. Y entonces, llegamos a la pregunta que nos trae aquí. ¿Cómo murió Ragnar? ¿Cómo terminó el hombre que había desafiado a media Europa? Corrían los años alrededor del 865 de nuestra era. Ragnar Lodbrok ya no era un hombre joven. Había vivido décadas de guerras, travesías y conquistas. Sus hijos estaban crecidos y comenzaban a labrarse sus propias reputaciones. Y fue precisamente en ese momento, en ese punto de su vida, donde la mayoría de los hombres comienzan a aflojar el paso y a mirar hacia la quietud del hogar, cuando Ragnar tomó una de las decisiones más desconcertantes de toda su historia. Decidió invadir el reino de Northumbria, en el norte de Inglaterra, con 2 barcos. 2 barcos. Para poner esto en perspectiva, el gran ejército pagano que sus hijos llevarían a Inglaterra pocos años después llegó con cientos de barcos y miles de guerreros. Ragnar llegó con 2 barcos y un puñado de hombres. Los historiadores llevan generaciones intentando explicar esta decisión, y las interpretaciones son tan variadas como reveladoras. Algunos creen que fue un error de cálculo, que Ragnar subestimó la resistencia que encontraría. Otros apuntan al orgullo desmedido de un guerrero envejecido que ya no podía medir sus propias limitaciones. Pero hay una tercera interpretación, quizás la más inquietante de todas, que no puede descartarse, que Ragnar sabía perfectamente lo que estaba haciendo, que lo que Ragnar estaba haciendo, en realidad, era morir. No de manera inconsciente ni por desesperación, sino de manera deliberada y estratégica. Sabía que con 2 barcos no podía conquistar Northumbria. Sabía que el rey Ela era un hombre poderoso y cruel. Sabía que si le capturaban, su muerte sería terrible. Y sabía, con la certeza absoluta de quien conoce a sus hijos mejor que nadie, que esa muerte terrible sería el detonador de algo mucho más grande que cualquier cosa que él mismo pudiera haber lanzado en vida. Ragnar fue a Northumbria a plantar una semilla con su propio cadáver. El rey Ela de Northumbria capturó a Ragnar sin dificultad. Las fuentes no nos dan los detalles precisos de la batalla, pero el resultado es inequívoco. Ragnar fue derrotado, encadenado y llevado ante el rey, como un prisionero, ante el rey que más había despreciado y que más le había despreciado a él. Y fue entonces cuando Ela ordenó la ejecución. Las sagas nórdicas describen lo que siguió con una precisión que todavía hoy produce un escalofrío. Ela no quiso una muerte rápida para Ragnar. Quería una muerte que fuera un mensaje. Una muerte que dijera a todo el mundo que incluso el más grande de los guerreros del norte podía ser reducido a nada. Ordenó que arrojaran a Ragnar en un foso lleno de serpientes venenosas. Las serpientes le mordieron. 1 vez, 10 veces, 100 veces. El veneno comenzó a hacer su trabajo lento y sistemático, y Ragnar, tendido en ese foso mientras su cuerpo se apagaba, no suplicó, no lloró, no maldijo a sus dioses ni a su destino. En cambio, habló, y lo que dijo se convertiría en las palabras más famosas de toda la tradición vikinga. ¿Cómo gruñirían los cerditos si supieran en qué aprietos se encuentra el viejo jabalí?
Los cerditos eran sus hijos. El viejo jabalí era él. Era una última provocación a Hela, diciéndole en su cara lo que le esperaba. No te has deshecho de tu problema. Has creado 5 problemas más grandes que yo, y cuando se enteren de lo que me has hecho, vendrán a buscarte, y no tendrás foso de serpientes suficientemente profundo para esconderte. Ragnar murió en ese foso, con las serpientes, con su sonrisa, con su mensaje intacto, y sus palabras volaron hacia el norte, donde sus hijos esperaban. Las sagas describen con una atención casi cinematográfica cómo cada uno de los hijos recibió la noticia. Bjorn, flanco de hierro, estaba en sus tierras cuando llegó el mensajero. Apretó el asta de su lanza hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero no dijo nada, no una palabra. A veces el silencio de un guerrero es más elocuente que cualquier grito. Ivar el deshuesado fue el que más sorprendió a todos. No gritó, no lloró, no golpeó nada. Se quedó completamente quieto, con los ojos fijos en algún punto del horizonte. Y en su rostro apareció despacio, casi contra su voluntad, una sonrisa torcida. No era alegría, era el reconocimiento de alguien que ya está calculando cada paso de lo que viene después. Hvitserk aplastó entre los dedos la pieza de ajedrez que tenía en la mano, clavándose los bordes en la palma hasta sangrar. Sigurd, que estaba afilando una espada cuando llegó la noticia, se cortó en la mano derecha sin darse cuenta, tal era la tensión que había tomado su cuerpo. Y Uva, el más pragmático de todos, levantó la vista, escuchó en silencio y después dijo simplemente: «Entonces, vamos a Inglaterra». Lo que vendría después sería conocido en la historia como el Miselheer, el gran ejército pagano, una fuerza invasora de una escala que los reinos anglosajones no habían visto jamás. Una invasión que cambiaría permanentemente el mapa de Europa. Y todo, absolutamente todo, comenzó por la muerte de Ragnar en ese foso de serpientes en Northumbria. Hablemos de Bjorn. Si Ragnar fue la leyenda fundadora, Bjorn Ironside fue la demostración viviente de que esa leyenda tenía continuidad genética. Fue el hijo que más se parecía a su padre en el aspecto que más importaba entre los vikingos. La capacidad de inspirar tanto admiración como terror en igual medida. Bjorn Ragnarsson, conocido en las fuentes latinas como Bjorn Ironside, fue probablemente el hijo de Ragnar más famoso durante su propia vida. No después, no como leyenda póstuma. Famoso mientras vivía, que es el tipo de fama más difícil de conseguir y la más cara de mantener. Su apodo, Flanco de Hierro, no era metáfora vacía. Los guerreros que combatieron a su lado durante décadas juraban que las armas rebotaban en él, que las flechas se desviaban, que los filos de las espadas encontraban en su costado algo más duro que la carne y el hueso. Evidentemente, esto no era literal. Pero lo que sí era real es que Bjorn sobrevivió décadas de combate en una época y en un oficio donde sobrevivir 10 años ya era una proeza, que salió vivo de batallas donde cayeron hombres mucho más jóvenes, y que esa supervivencia extraordinaria adquirió el peso de lo sobrenatural en la mente de quienes le veían luchar. Las crónicas francas documentan sus incursiones por el río Sena con una mezcla de horror y reluctante admiración. Bjorn no saqueaba a ciegas. Elegía sus objetivos con una precisión que indica inteligencia táctica y buen conocimiento del terreno. Sabía cuándo atacar, cuándo negociar y cuándo retirarse antes de que la situación se volviera en su contra. Pero la hazaña más extraordinaria de Bjorn, si las fuentes son de fiar, fue una expedición que le llevó mucho más allá de los horizontes habituales de las incursiones vikingas. Junto a su compañero Halstein, organizó una expedición por el Atlántico que cruzó el estrecho de Gibraltar y se adentró en el mar Mediterráneo. Los vikingos en el Mediterráneo. Piénsalo un momento. Guerreros del norte, acostumbrados a los mares grises y tempestuosos del Atlántico, navegando ahora por las aguas azules que habían sido el patio trasero de Roma, de Grecia, de Cartago, atacando las costas del norte de África, llegando hasta la actual Italia.
Una historia particularmente famosa, que aparece tanto en sagas nórdicas como en fuentes italianas medievales, cuenta cómo Björn y Hastein, tras meses de campaña, llegaron a la ciudad de Luni, en la costa de la Toscana actual, y creyeron que era Roma. Habían oído hablar de Roma. Toda Europa hablaba de Roma. Era la ciudad más grande, más rica y más poderosa del mundo conocido. Y estos dos guerreros vikingos, parados frente a las murallas de lo que en realidad era una ciudad costera de segundo orden, pensaron que habían llegado al gran premio. El problema era que Luni tenía murallas sólidas y guarnición suficiente para resistir un asalto directo. Y aquí es donde la historia se vuelve deliciosa, porque lo que Björn y Hastein hicieron a continuación no fue el asalto de unos bárbaros furiosos. Fue una operación de engaño digna de los mejores estrategas de cualquier época. Hastein mandó un mensajero a la ciudad diciendo que estaba gravemente enfermo y que antes de morir quería recibir el bautismo cristiano. Los habitantes de Luni, de mentalidad profundamente religiosa, permitieron la entrada de un pequeño grupo de vikingos para celebrar el sacramento. Hastein fue bautizado. Y entonces, al poco tiempo, llegó otra delegación vikinga con un ataúd. Hastein había muerto. Sus compañeros querían que el nuevo converso fuera enterrado en tierra consagrada, dentro de la ciudad. Las puertas se abrieron. El ataúd entró. Y Hastein, que no estaba ni muerto ni especialmente arrepentido de sus pecados, salió del ataúd con un arma en cada mano. Luni fue saqueada. Cuando descubrieron que no era Roma, la decepción debió ser monumental. Pero lo que esta anécdota nos dice sobre Björn es algo más valioso que cualquier victoria militar, que pertenecía a un linaje que ganaba con la cabeza tanto como con los brazos. Y ahora llegamos a la pregunta que diferencia a Björn del resto de sus hermanos. La pregunta sobre su muerte. Björn, flanco de hierro, el guerrero al que las armas no podían matar, no murió en batalla. Murió viejo. Las fuentes sugieren que Björn vivió hasta una edad avanzada, gobernando territorios en Escandinavia, consolidando el poder político de su familia, convirtiéndose en el primer rey de la dinastía Munse en Suecia. Murió como rey, en su tierra, habiendo sobrevivido décadas de guerra, 2 travesías del Mediterráneo, el gran ejército pagano, y más batallas de las que nadie podría contar. En el panteón vikingo, morir en batalla era el camino al Valhalla. Pero morir viejo, como rey, habiendo construido una dinastía que gobernaría Escandinavia durante generaciones, tiene su propio tipo de grandeza. Björn no necesitó una muerte épica porque su vida entera fue la épica. De los 5 hijos de Ragnar, él fue el que llegó más lejos y el que más tiempo lo sostuvo. El flanco de hierro resistió todo, hasta el tiempo. Y entonces llegamos a Ivar. Si Björn era el hijo al que admiraban, Ivar era el hijo al que temían. Y en el mundo vikingo del siglo IX, donde el miedo era una moneda de cambio tan valiosa como el oro, esa diferencia lo era todo. Ivar Ragnarsson, conocido en las crónicas anglosajonas como Ivar the Boneless, es posiblemente el personaje histórico más perturbador y más fascinante de toda esta saga. Y comenzamos por su apodo, porque el apodo lo dice todo y no dice nada al mismo tiempo. Ivar el Deshuesado. ¿Por qué ese nombre? La pregunta ha ocupado a los historiadores durante décadas y las respuestas son tan diversas que cada una de ellas, tomada sola, parece insuficiente. La teoría médica más reciente y más interesante propone que Ivar podría haber sufrido de osteogénesis imperfecta, también conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Una condición congénita que hace los huesos extraordinariamente frágiles, propensos a fracturarse ante los mínimos traumatismos. Esto explicaría por qué las sagas mencionan en varios momentos que Ivar debía ser transportado en escudo por sus guerreros, incapaz de desplazarse por sí mismo. Y aquí viene la paradoja, que define a Ivar mejor que cualquier otra cosa. Si esto es verdad, si Ivar realmente no podía caminar con normalidad, si su cuerpo era físicamente vulnerable de una manera que habría sido un estigma casi insuperable en una cultura que glorificaba la fortaleza física, entonces lo que Ivar logró
es todavía más extraordinario. Porque Ivar fue el líder intelectual del gran ejército pagano, el estratega que dirigió la campaña más exitosa de la historia vikinga en suelo inglés. El hombre que donde sus hermanos veían fuerza bruta, él veía tablero de ajedrez. Que donde los demás cargaban, él calculaba. Que donde los demás quemaban, él negociaba para obtener más. El filósofo Esopo escribió que la necesidad es la madre de la invención. Ivar el deshuesado es la encarnación perfecta de esa idea. Un cuerpo que no podía combatir en primera línea forjó la mente estratégica más peligrosa de su generación. El gran ejército pagano desembarcó en las costas del este de Inglaterra en el año 865. Las crónicas anglosajonas describen su llegada con una mezcla de espanto y perplejidad. Nunca antes había llegado una fuerza vikinga de esas dimensiones. No era una incursión, era una invasión, era la intención de quedarse. Bajo el mando combinado de Ivar, Ubba y Halfdan, el ejército se movió con una velocidad y una precisión que sugiere planificación cuidadosa más que improvisación. Tomaron York en el año 866, aprovechando las luchas internas entre los reyes anglosajones de Northumbria con una oportunidad que solo alguien con Sanchez, instinto político, podía haber identificado y explotado. Y luego llegó el momento para el que todo había sido preparado desde el principio. La captura del rey Ela de Northumbria, el hombre que había matado a Ragnar. Lo que ocurrió a continuación es descrito en las sagas con un nivel de detalle que todavía hoy hace que a uno se le encoja el estómago. Un ritual de ejecución que los nórdicos llamaban el Blodörn, el águila de sangre. El ritual, si es que existió tal como lo describen, consistía en lo siguiente. Los ejecutores tumbaban a la víctima boca abajo. Con un hacha o un cuchillo de hoja gruesa, abrían la espalda a lo largo de la columna vertebral. Después, separaban metódicamente las costillas del espinazo, una a una, doblándolas hacia afuera y hacia arriba. Y finalmente, extraían los pulmones a través de esa abertura, extendiéndolos como si fueran alas sobre la espalda de la víctima, como las alas de un águila desplegándose para el vuelo. Decían que, si el sacrificado aguantaba sin gritar durante el proceso, su muerte honraba a Odín de una manera especial. ¿Ocurrió realmente esto con Ela? Los historiadores están divididos. Hay escépticos serios que argumentan que el águila de sangre podría ser un elemento literario añadido siglos después para dramatizar las sagas. Hay otros que señalan que las crónicas anglosajonas contemporáneas sí confirman que Ela murió de manera horrenda a manos de los vikingos, aunque sin describir el método. La verdad probablemente es que hubo una ejecución ritual, que fue brutal, que fue deliberada y que fue un mensaje político tan poderoso como un tratado. Esto le pasa a quien se atreve a matar a Ragnar Lodbrok. Ivar había cumplido su promesa. Después de la venganza, continuó siendo una fuerza política y militar de primer orden en las Islas Británicas e Irlanda durante años. Algunos historiadores le identifican con el fundador de la dinastía vikinga que gobernó Dublín y 100 partes de las Islas Británicas durante más de un siglo. Pero, ¿cómo murió Ivar? Y aquí la historia, tan generosa con sus hazañas, se vuelve frustrante con su final. Una crónica irlandesa del siglo IX menciona la muerte de un gran rey de los extranjeros del norte en el año 873. Podría ser Ivar. Describe su muerte como repentina y producida por una enfermedad terrible. Una enfermedad. Ivar el deshuesado, que había sobrevivido campañas en 3 países, que había planeado y ejecutado la conquista de reinos enteros, que había cruzado el mar con el único propósito de cobrar la deuda de la muerte de su padre. Murió enfermo en una cama. Hay algo en eso que resulta casi filosófico. El hombre que más terror inspiró en su época fue derrotado por lo único que no se puede calcular, ni negociar, ni vencer con estrategia. El cuerpo humano, la fragilidad de la carne, Ivar el deshuesado. El nombre tenía más capas de las que parecía. Hablemos ahora de Ubba, el más pragmático de los hijos de Ragnar, y quizás el que murió de la manera más directamente documentada por las fuentes históricas.
Ubba Ragnarsson es el hermano que la cultura popular ha tratado peor en términos de fama, pero que las crónicas anglosajonas contemporáneas tratan con más seriedad que a ninguno de los otros. Aparece mencionado como uno de los 3 grandes líderes del gran ejército pagano. Las crónicas le describen como un guerrero formidable y un comandante temido, y le dan un papel que tiene una dimensión casi religiosa dentro del contexto vikingo. Ubba era el portador del cuervo estándar, la enseña de batalla de los hijos de Ragnar. El cuervo era el animal de Odín, el dios de la guerra, la sabiduría y la muerte. Enviaba cuervos a sobrevolar los campos de batalla para observar lo que ocurría y llevarle noticias al Valhalla. Un estandarte con un cuervo bordado en él no era simplemente un símbolo identitario, era una declaración teológica. Era decirle al enemigo y a los propios guerreros que Odín mismo estaba mirando. Las sagas y las crónicas describen una propiedad mágica de este estandarte. El cuervo bordado movía las alas antes de una batalla que los vikingos iban a ganar, y permanecía completamente inmóvil, como muerto sobre la tela cuando la derrota se aproximaba. Los guerreros observaban el estandarte antes de cada combate con una atención fervorosa. Era su oráculo, era su sistema meteorológico de la fortuna. Ubba portó ese estandarte durante años de victorias, y lo portó también el día en que la suerte cambió. La batalla de Singwith ocurrió en el año 878, en el condado que hoy llamamos Devon, en el sudoeste de Inglaterra. El contexto era la campaña más ambiciosa del rey danés Guthrum, que ese invierno había lanzado una ofensiva a gran escala que llevó al rey Alfredo el Grande a refugiarse en las marismas de Somerset como un fugitivo. Era el momento más oscuro para la resistencia anglosajona. Parecía que la conquista total de Inglaterra era cuestión de semanas. Ubba llegó a Devon por mar con una flota considerable. Su misión era abrir un segundo frente y completar el cerco sobre Alfredo. Acampó cerca de la costa, esperando el momento oportuno para avanzar. Pero el leal Dormanoda de Devon no esperó. Reunió a las fuerzas que tenía disponibles y al amanecer lanzó un ataque por sorpresa sobre el campamento vikingo. La batalla fue corta y brutal. Los vikingos, que no esperaban un ataque en esas condiciones, fueron incapaces de organizarse con suficiente rapidez. Ubba murió en la batalla. Las crónicas anglosajonas lo confirman sin ambigüedad. El cuervo estándar fue capturado. Dicen que esa mañana, antes de la batalla, el cuervo bordado no se había movido. Ubba murió como guerrero, en combate, en tierra extranjera, portando la enseña de su familia. Vivió por la guerra y murió por la guerra. Y si el cuervo de Odín le estaba observando, desde lo alto, como creían los vikingos que siempre ocurría en los campos de batalla, aquella mañana en Devon, el dios tuvo que estar satisfecho. Sigurd Ragnarsson, apodado Ojo de Serpiente, lleva en su apodo el eco directo del origen mítico de su familia. Según las sagas, su madre Aslaug era hija del héroe Sigurd el dragón y de la valquiria Brynhildr. Aslaug, antes de casarse con Ragnar, le advirtió que esperara antes de consumar el matrimonio, por razones relacionadas con la magia y la protección de los hijos que nacerían de esa unión. Ragnar no esperó. Y como consecuencia de esa impaciencia, Sigurd nació con una marca en el iris de un ojo, una línea que describían como similar a la pupila de una serpiente. Llevaba en el ojo la marca de los héroes de los que descendía. Históricamente, Sigurd aparece en las fuentes escandinavas como uno de los reyes que gobernó territorios daneses después de las campañas en Inglaterra. Las sagas le atribuyen conquistas de Dinamarca y partes de Escandinavia. Su nombre aparece en genealogías de casas reales escandinavas posteriores, lo que sugiere que tuvo descendencia que continuó su linaje durante generaciones. Sobre su muerte, las fuentes son imprecisas de una manera que desespera al historiador, pero que quizás también es reveladora. Algunas sagas afirman que Sigurd murió en batalla, sin especificar cuál ni contra quién. Otras fuentes sugieren que vivió hasta una edad relativamente avanzada y murió de manera no violenta.
Hay una versión de su muerte que destaca por su carácter literariamente impactante. Según esta tradición, Sigurd, Hoyo de Serpiente, murió víctima de una traición en su propia corte. Envenenado, consumido por las intrigas palaciegas que tan frecuentemente devoran a los reyes, que sobreviven las guerras, pero no pueden esquivar la política. Si esto es cierto, Sigurd compartió el destino de tantos gobernantes de todas las épocas y todas las culturas. Sobrevivió a los enemigos que podía ver para caer ante los que sonreían en su presencia. La serpiente en su ojo no pudo protegerle de las serpientes que tenía cerca. Y llegamos al último de los hijos de Ragnar, el más difícil de rastrear históricamente, el más olvidado por la cultura popular, y el que, según la tradición, eligió la muerte más extraordinaria de todos ellos, Hvitserk. El nombre en nórdico antiguo significa algo parecido a camisa blanca, lo cual resulta casi irónico para alguien cuya historia está teñida de ambigüedad y de una muerte que arde. El problema con Hvitserk es que muchos historiadores le identifican con Halfdan Ragnarsson, otro de los grandes comandantes del gran ejército pagano. Y si esto es correcto, entonces Hvitserk tiene un registro histórico impresionante. Halfdan fue quien, en el año 876, distribuyó las tierras de Northumbria entre sus guerreros, instalando a los vikingos como colonos permanentes en suelo inglés. Un acto de enorme trascendencia histórica que transformó el norte de Inglaterra de manera definitiva, creando el Danelaw, esa zona donde la ley danesa convivió con la anglosajona durante casi 2 siglos. Pero las sagas tienen para Hvitserk una historia de muerte que es, quizás, la más insólita y la más vikinga de todas las que hemos contado hoy. Según esta tradición, Hvitserk fue capturado por sus enemigos durante alguna de sus campañas en el este, en los territorios que hoy corresponderían aproximadamente a Rusia occidental o los países bálticos. Fue llevado ante el jefe que le había vencido, y ese hombre, siguiendo un código de honor guerrero, le ofreció a Hvitserk elegir la manera de su propia muerte. Una elección. El prisionero podía decidir cómo quería morir. Y Hvitserk eligió el fuego, no la decapitación limpia, no el ahorcamiento, no la lanza, el fuego. Pidió ser quemado vivo en una pira. Sus captores debieron quedarse desconcertados. Y sin embargo, cumplieron la petición. ¿Por qué eligió Hvitserk el fuego? Las sagas no lo explican con total claridad, pero la lógica dentro del sistema de creencias nórdico tiene su propia coherencia perturbadora. El fuego era sagrado, purificador. El fuego destruye, pero también transforma. En la tradición vikinga, la cremación era una de las formas más honorables de preparar el cuerpo para el viaje al otro mundo. El fuego abría el camino hacia Odín de una manera que otras muertes no podían garantizar. Hvitserk no quería una muerte cualquiera. Quería una muerte que fuera tan imposible de ignorar, tan absolutamente contraria a la idea de pasar desapercibido, que los dioses no pudieran mirar hacia otro lado. Quería que su llegada al Valhalla fuera espectacular. Cierto o no, esta historia dice algo que trasciende su propia veracidad. Dice cómo entendían la muerte los guerreros de este linaje. No como una derrota, no como un cierre, sino como la última batalla que uno podía ganar o perder. La última declaración sobre quién eras y qué valía tu vida. Hvitserk eligió arder. Y ahora, después de haber recorrido todas estas muertes, después de haber acompañado a Ragnar al foso de serpientes, a Bjorn a su vejez de rey, a Ivar a su cama de enfermo, a Uva al campo de Devon, a Sigurd a su corte traicionera y a Hvitserk a su pira, me gustaría detenerme un momento y hablar de lo que todo esto significa. Porque si hay una lección en esta historia, no está en las batallas ni en las muertes. Está en lo que sobrevivió a todo eso. El gran ejército pagano que los hijos de Ragnar condujeron a Inglaterra transformó permanentemente ese país. El Danelaw, el territorio del norte y el este de Inglaterra, donde se instalaron los colonos vikingos, no fue una ocupación temporal. Fue una fusión cultural de consecuencias duraderas. Cientos de palabras del inglés moderno tienen origen nórdico. Sky, window, knife, egg, take, call, want, trust.
La huella fonética y léxica del nórdico antiguo está grabada en el idioma que hablan hoy 900 millones de personas en todo el mundo. En cada vez que alguien dice sky en inglés, está pronunciando el nórdico antiguo ski. York, que los vikingos rebautizaron como Jorvik, fue durante décadas una de las ciudades más cosmopolitas y prósperas de todo el norte de Europa. Los arqueólogos que excavaron el yacimiento de Coppergate en York encontraron una ciudad medieval de una vitalidad sorprendente. Mercaderes de todo el mundo conocido, artesanos especializados, tejidos de seda traídos desde Bizancio, especias de Oriente. Los vikingos, que la cultura popular retrata como destructores, construyeron también. Y todo esto empezó, según la leyenda, porque un rey arrojó a un viejo guerrero a un foso lleno de serpientes. El poder de la narrativa de Ragnar reside en eso exactamente, en que su muerte no fue un punto final, sino una pregunta. La pregunta que sus hijos pasaron el resto de sus vidas respondiendo. Johnstone, que eligió morir de una manera que hacía imposible no reaccionar. En que entendió, con esa intuición que define a los grandes estrategas de todos los tiempos, que el legado no siempre se construye en vida, a veces se construye en la manera de morir. ¿Fue Ragnar una persona real o una leyenda? Probablemente ambas cosas, mezcladas en proporciones imposibles de separar hoy. ¿Ocurrieron exactamente así las cosas que las sagas cuentan? Probablemente no del todo. La historia que llega a nosotros a través de siglos de transmisión oral y escrita siempre tiene capas de invención sobre el núcleo de realidad. Pero lo que no tiene ninguna duda es esto. Hubo hombres reales que llevaron esos nombres, que cruzaron esos mares, que conquistaron esos territorios, que murieron en esos campos y en esas camas y en esas hogueras, y que dejaron una marca en el mundo tan profunda que 1000 años después seguimos aquí, hablando de ellos. Eso sí es la inmortalidad que los vikingos buscaban. No la vida eterna, el recuerdo eterno. La certeza de que mientras alguien pronuncie tu nombre, mientras alguien cuente tu historia, mientras alguien se detenga a pensar quién fuiste y qué hiciste, sigues de alguna manera presente en el mundo. Ragnar Lodbrok lleva más de 1000 años presente en el mundo. Sus hijos también. Y hoy, nosotros los hemos traído de vuelta una vez más. Antes de que te vayas, necesito pedirte algo. Si esta historia te ha enganchado, si en algún momento durante estos 30 minutos has sentido que el tiempo pasaba sin que te dieras cuenta, deja un like al video. Ese pequeño gesto es lo que permite que este canal siga existiendo y que podamos seguir trayéndote historias como esta. Y en los comentarios, cuéntame, ¿cuál de los hijos de Ragnar te parece el más fascinante? ¿El estratega frío de Ivar? ¿La supervivencia épica de Bjorn? ¿La muerte elegida de Hvitserk? Cuéntame. Si quieres seguir adentrándote en este mundo, tenemos en el canal un video completo sobre el rey Alfredo el Grande y cómo consiguió frenar la marea vikinga cuando todo parecía perdido. Y otro sobre las rutas de exploración nórdica que llevaron a Leif Erikson a América, 5 siglos antes que Colón. La historia vikinga es mucho más grande que lo que las series de televisión nos cuentan, y aquí estamos para contártela entera. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Skál.